Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión más de Veracruz a Fondo. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que para muchas y muchos es algo así como que el patito feo en términos de política, en términos sociales, pero que sin embargo tiene una gran importancia, relevancia, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino en nuestra vida económica. Y tiene que ver con el tema de la cultura, o lo que algunos le llaman ahora la economía naranja. Y para eso se encuentra con nosotros Luis Fernando Barros. Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Tomás. Muy amable por tu invitación aquí a este espacio. Oye, pues la cultura siempre le hace menos aquí no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional. Yo no sé si internacionalmente sea el patito feo, pero al final del día la cultura, la economía naranja pudiera manejar cientos de miles de millones de dólares. De dólares y de un crecimiento pujante a cualquier economía mundial. Mira, este término de economía naranja surge en el 2013, en el BID, precisamente a partir de reuniones que se han hecho para poder impulsar nuevos modelos para el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable de las economías, sobre todo de carácter emergente. Y en México, este tipo de implementación apenas se está volteando a ver, precisamente porque a partir del impulso a esta economía naranja o economía creativa, como se le conoce, puede potenciar el desarrollo económico del país. Hay un dato muy puntual que te voy a compartir, seguramente ya lo conoces. En el 2021, el PIB nacional de cultura, la cultura aportó al PIB nacional cerca del 3% de todo el total del PIB nacional, que no es cosa menor. Pero que pudiera ser más. Que pudiera ser más, y que si lo trasladamos a nuestra entidad, que por cierto es vastísima en la materia, desaprovechada de toda la vida en ese sentido, estamos hablando de que aproximadamente el 1.5% del PIB estatal se genera a partir de esta industria creativa, esta industria cultural. Pero ¿sabes cuál es el contrasentido? De ese 1.5 que abona la cultura y las artes a Veracruz en la integración de su Producto Interno Bruto, solamente hay un retorno del 0.6% en gasto público en la materia. Es decir, no te regreso ni siquiera el 1.5 que me estás abonando para la cultura, y eso hace que evidentemente los presupuestos sean cada vez más insuficientes. Por eso es que es el patito feo. Por eso es que suscribo mucho de lo que tú mencionabas sobre el término y apelativo del patito feo. A mí me gusta verlo de otra forma, me gusta verlo como un área de oportunidad, ¿no? A ver, exactamente, área de oportunidad. Cuando hablamos de Veracruz a fondo es cuáles son los problemas puntuales en términos de la cultura, de promoción cultural, de la economía, de la creatividad, de la economía naranja en Veracruz, porque con todo el potencial que uno diría, no hombre, Veracruz está para ir y dotar al país de riqueza desde la cultura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando que no estamos siendo capaces justamente de que la cultura sea una locomotora de la economía veracruzana? Cuando tú me dices que es solamente el 1.5% del Producto Interno Bruto, pero que además el retorno es menos de eso, dice uno, pues sí estamos de cabeza. Sí, pues definitivamente están empezando a cimentarse los pasos para que la cultura sea vista ya como una política pública de Estado. ¿A qué me refiero con esto? Con la abrogación de la ley 067 de la creación del Instituto de la Cultura de aquel lejano 1987, ¿no? Y este decreto 721, publicado apenas en este año por esta gestión, con la creación de la Secretaría de Cultura en papel, y ahí es donde tenemos que ser muy puntuales. Es una transición administrativa que necesitará ver los frutos en la implementación de nuevas estrategias, porque si tú vas a replicar lo que venías haciendo como instituto, ahora como secretaría, pues evidentemente los resultados van a ser los mismos y no vamos a tener el impacto ni la penetración que se busca con esta forma de potenciar esta economía creativa o esta inversión cultural para mejorar la calidad de vida de todos los veracruzanos en el sentido de a quienes les impulse o les guste dedicarse a esta noble labor, ¿no? Porque, no me dejas mentir,
Hay muchos amigos que se dedican al tema de la cultura, pero no de lleno. Claro. O que estudian artes o que estudian alguna disciplina. O sea, en la necesitan materia. tener un trabajo formal, llamémoslo así, porque de su creación cultural nomás no les da. Porque es por temporaditas. Es por temporaditas o de manera paliativa para poder alimentar el espíritu y el alma que a ellos finalmente los motivó a estudiar tal o cual disciplina, ¿no? Claro. Pero esto se puede evitar o se puede ir, digamos, cambiando de mentalidad y la inercia si hay programas de impulso a la industria cultural. Y te voy a decir 2 o 3 ideas muy concretas. De entrada, se tiene que generar circuitos que conecten los corredores culturales por las 10 regiones de la entidad. Actualmente hay 119 casas de cultura, se prevé que haya 119 casas de cultura. Estos son datos estadísticos que están ahí en el sistema de información cultural de la Secretaría y que desafortunadamente esas 119 casas de cultura, la mayoría opera prácticamente sin apoyos estatales, opera más con apoyos municipales y de la iniciativa privada, y que evidentemente lo que ahí se pudiera generar, porque esos pueden ser nuestros primeros polos, Claro. los primeros polos para la generación de la conciencia y la industria naranja a través de la creación de talleres, a través de la implementación de capacitación a los artistas para que a través de este tipo de capacitaciones puedan generar producto o bienes y servicios Claro. para su sustento, son precisamente esos polos. Claro. Y esos polos pues no pueden ser 119 en un estado en donde hay 212 municipios, que además es orográficamente muy complejo en su conexión. Oye, Luis. Tienes que establecer buenos circuitos. Claro. Oye, Luis, ahorita que dices eso de establecer circuitos culturales, 2 cosas. Uno, lo decías hace rato, si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Eso por un lado. Por el otro, las prioridades se ven en el presupuesto, si no es puro rollo. Exacto. Y cuando tú hablas de las casas de la cultura, yo todavía lamentablemente tengo la imagen de que son para la onda folk, para lo bonito, sí, para las fiestas titulares, pero hasta ahí no hay una ruta estratégica de convertirlo justamente en gestores para que generen economía, Sí. porque lo decíamos, no solamente el aplauso vive el artista, también pues, tiene la pésima costumbre de comer 3 veces al día, de mandar a sus hijas, a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos tiempos de la tecnología hay que comprar computadoras, equipo de sonido, cámaras, luces, etcétera, etcétera. ¿Cómo revertir eso? De entrada, como te comentaba, tiene que haber un cambio de paradigma en la mentalidad, primero de la forma de hacer la política cultural. Tenemos que quitarle a este instituto, hoy secretaría, el viejo esquema anquilosado de que todo es exclusivamente, lo decías bien, para la foto, para la inauguración, para la creación, pero de la exposición de lo bonito. Y tenemos que pensar realmente en meterse a territorio, generar comunidad y hacer que la gente de esos polos de desarrollo la tomen como propia y que crean en el proyecto. En la medida en la que tú puedas, como tú bien comentas, gestionar mayor presupuesto para esta materia, evidentemente la gente va a creer en tu política y en tu programa de gobierno. Yo sé que en este caso, evidentemente, la persona que ha hablado de aumentar el presupuesto de la cultura y de las artes en Veracruz dentro de las opciones políticas actuales en la renovación del Ejecutivo Estatal próximo, es Pepe Yunes. José Francisco Yunes Zorrilla es el único, no solamente que ha hablado con un programa muy concreto de desarrollo cultural para el Estado, sino que ha instalado una mesa temática en la materia, cosa que me parece sumamente plausible y muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque hizo suya la voz de los expertos y lo está trasladando a sus políticas o programa de trabajo a implementar en caso de que triunfe este 2 de julio, ¿no? Oye, Luis, le voy a hacer al abogado del diablo. La costumbre en este estado y en este país en lo general es que hacemos mesas de trabajo donde ya las conclusiones desde el primer día ya están redactadas. Cuando tú dices
estas mesas temáticas está convocado gente experta. ¿Qué pasó en esas mesas temáticas que tienen que ver con el tema de arte y cultura? ¿Qué es lo que ha pasado? Digo, para que nos vayamos quitando esa idea de que son solamente foros para la fotografía, foto para el Face, vamos, ¿no? Y que realmente se esté llevando a cabo discusión, debate, análisis y articulación de propuestas e ideas que eventualmente puedan ser llevadas a un programa de gobierno. Así es. No, a ver, este surgió no ya con un documento construido, surgió de cero, de lápiz y papel vacío. ¿A qué me refiero con esto? La invitación de estas mesas temáticas primero surge a través de una iniciativa que se llamó Pensar en Veracruz en voz de los expertos. Y a partir de ahí se acercó el proyecto de estas mesas temáticas a todos los candidatos, porque al final eran voces ciudadanas. Claro. Eso es importante mencionarlo y que quede como muy claro para la audiencia. Todos los que integran las mesas temáticas no tienen una afiliación directa partidista hasta, evidentemente, cuando ya te invitan a formar parte de un proyecto, un programa político, ¿no? O sea, el interés de entrada es la cultura, el arte y Veracruz. Por supuesto. Y de estas mesas temáticas que hay 17, no nada más es arte y cultura, hay educación, infraestructura, salud, paridad y género, inclusión y discapacidad, economía, pueblos indígenas y originarios. Es decir, hay un crisol sumamente importante del programa de trabajo que se estuvo conformando en estas mesas y que al final del día el único candidato que dijo me interesa escucharlas y conocerlas fue precisamente Pepe Yunes. O sea, usted lanzó la convocatoria para todos y el que atendió el llamado fue Pepe Yunes. El que atendió el llamado fue Pepe Yunes y no solamente eso, posteriormente hizo una reunión exprofeso con las mesas para conocer de primera voz estos trabajos de creación y formulación que, como te comentaba, empezaron de cero y que en el caso de la Mesa de Cultura que pues, amablemente nos designó para coordinar, se hizo a través de la convocatoria de expertos en todas las disciplinas, desde la gestoría cultural, cinematografía, pintura, artes visuales, danza, música, artes escénicas, en fin, todas las disciplinas del arte, literatura, por supuesto, incluidas en una mesa de cultura en donde las voces fueron escuchadas, en donde las necesidades del sector de uno a uno fueron establecidas y suscritas, y prácticamente las tres principales son: necesito seguridad social, necesito un incentivo a mi trabajo a través de estímulos, ya sea de apoyos y becas culturales, porque las que hay, la mayoría de las que hay, son becas federales, prácticamente estatales hay un porcentaje muy ínfimo. También necesito incentivos fiscales para la creación de estas empresas, microempresas, claro, para la industria cultural. Y necesito capacitación, certificación, profesionalización y acreditación de mi formación como artista que esté reconocida a través de las instituciones educativas y de la propia Secretaría de Educación. Entonces, todo esto se reduce a que la cultura debe dejar de ser una especie de adorno o un acomodo de lo que sea para los compromisos que pudieran existir, para convertirse en una verdadera dependencia transversal que atienda todos los temas de las necesidades públicas de la administración en Veracruz. Oye, es que parece cosa de nada, pero el arte y cultura, pues al final del día es el corazón de un pueblo. Sin duda. Y sin ese corazón, sí, ahora sí que si lo tenemos infartado, pues el resto no funciona, por más que digamos y hagamos y le intentemos jalar. Y a partir del deterioro que tenemos en términos culturales en Veracruz, podemos entender el deterioro económico, social y político en el estado de Veracruz. Lo dices muy bien, o sea, todos los estados que hoy tienen cierto nivel de pujanza en su economía apostaron hace unos años por la cultura y las artes. Está el ejemplo de Jalisco, por ejemplo. Claro. Jalisco es un claro ejemplo, y no por el color, sino porque coincide, ¿no? Claro. Que la economía naranja y, bueno, el color, ¿no? En este momento que lo administra, pero le apostó a la economía creativa, le apostó a la industria cultural, la creación de bienes y servicios culturales como eje de potenciación de su desarrollo económico, ¿no? En ese sentido creo que hay ejemplos que deben replicarse.
y, como dicen muchos expertos, tropicalizarse, ¿no? A los temas y a la identidad del folclore veracruzano, porque ahí es donde realmente está el área de oportunidad. Y creo, me parece, que si hay una apuesta real para que a partir de la cultura se cimienten bases de un crecimiento sustentable, vamos a ver los resultados en el mediano plazo. Evidentemente todos los resultados tienen que tener un crecimiento de cocción, ¿no? Claro. Un proceso de cocción para poder tener un éxito futuro. Pero si no lo hacemos ahorita, no lo vamos a ver pronto. A ver, Luis, yo he sostenido desde hace ya muchos años de que gobernar en términos municipales, pero es escalable en lo estatal, no es pavimentar calles, no es alumbrado público. O sea, esos son servicios que chueco derecho hasta el peor gobierno municipal o estatal medianamente lo hace. Cuando hablamos de este tipo de proyectos de arte y cultura, es cuando empezamos a hablar de proyectos detonadores de desarrollo que trascienden la obra pública, que reitero, cualquier gobierno, hasta el más chafa, suele hacer, sobre todo por los contratos y las mochadas, y esas son otras cosas, ¿no? Pero este proyecto detonador de desarrollo desde lo cultural, pues tiene ya un bagaje histórico dado en Veracruz. Sí, el tema es que el recurso no se está aplicando bien, probablemente, claro. O al menos es, digamos, el diagnóstico que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento total de un atlas de cultura. Es decir, las inversiones públicas, de por sí, poco lo que existe para presupuestos en la materia, y a veces son mal implementados. A veces hay dinero público que se gasta en zonas en donde a lo mejor lo que requieren es para apoyo para determinado disciplina, por decir algo, claro, o impulso creativo, y vas y les llevas otra cosa que no tiene nada que ver para su consumo permanente, ¿no? O al menos habitual en esas regiones. Por eso, porque existe un desconocimiento tremendo de las regiones de la entidad, y eso a su vez hace pues un divorcio muy marcado entre la comunidad creativa y las autoridades responsables de la administración de los recursos en la materia. Luis, en 6 años es posible cambiarle el rostro en cuanto a proyección cultural, creativa, y que se convierta en un motor del desarrollo en Veracruz. ¿Bastarían 6 años o solamente es como para poner las bases hacia adelante? A ver, en 6 años es posible si das el ejemplo de que vas a renovar y vas a generarle frescura a una escuela anquilosada como siempre ha existido en el pasado. Habrán muchas inercias. Habrán muchas inercias en las que tendrás que trabajar para poder romper esos paradigmas, ¿no? Y a lo mejor esas resistencias, claro, que a veces pudiéramos encontrar. Pero si hay un compromiso real de inversión pública en la materia, con presupuestos que se gestionen en el Congreso del Estado, pero que a su vez permitan que la gente que tiene creatividad, que tiene iniciativa, proactividad, llegue a las responsabilidades de la materia, es decir, a los puestos de decisión en ese sentido, y que pueda generarse una procuración de fondos no solamente estatal, sino federal e incluso internacional. Claro. Hay muchos organismos. Hay fondos globales. Fondos globales que extienden invitaciones permanentemente para la procuración de fondos, pero como hay un desconocimiento total y los perfiles normalmente que llegan a estos espacios, pues son perfiles de compromisos o que no cubren la idoneidad de la responsabilidad de la materia. O esos, ¿no?, fondos son neoliberales. O son fondos exactamente que a lo mejor no quieran usarse porque se traicionaría la identidad del partido o de la idea pública que se tiene como política, pues realmente ahí encuentras una traba muy marcada, ¿no? Yo creo que la cultura, en este caso, no debería tener una ideología marcada. Claro. La cultura, en la mayor medida que le inviertas, en la mayor medida que llegue recurso a ella y en la mayor posibilidad de que haya apoyo para que a su vez este tipo de trabajos puedan traducirse en beneficio de las y los veracruzanos, pues yo creo que venga de la izquierda o de la derecha, no tiene de China o de Estados Unidos, no importa, que venga el dinero, el fondo, que apoye. Que venga el apoyo. Queremos que la cultura sea detonador del desarrollo de Veracruz.
Luis, para cerrar, palabras finales para quienes nos han estado escuchando en este Veracruz a fondo. ¿Cómo redondear esta idea de la cultura, el arte, la economía naranja, la creatividad para el caso de Veracruz? ¿Cómo redondear esa idea? Pues yo solamente transmitiría que de lo que hemos recuperado de la voz propia de los artistas, ellos tienen toda la intención de potenciar a través de su creatividad, de su gestión, de su apoyo, porque aman Veracruz y creen en Veracruz. Si tienen y encuentran evidentemente aliados para el impulso de este tipo de programas y proyectos. Y esos aliados, insisto, vienen del lado de este proyecto que está por encabezar Pepe Yunes, si es que la voluntad popular lo beneficia, y que creemos y confiamos en que además es una persona que consume cultura, porque le gusta leer, es una persona informada, convive con artistas. O sea, conoce a la comunidad artística. Conoce a la comunidad artística y consume sus creaciones también. Le gusta el arte, es una persona cercana a las expresiones, y me parece que en él tenemos una muy buena posibilidad, la gente que se dedica al medio, para que exista un apoyo real al sector. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás, muy amable. Gracias a todo tu auditorio. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este Veracruz a fondo con Luis Fernando Ruz Barros, quien estuvo trabajando en la mesa temática de arte y cultura para Veracruz. Soy Tomás González Corro. Saludos.